Hola, soy Dulce, pertenezco al grupo de San Sebastián Marto. Estoy muy contenta de pertenecer a Escuela de Pastoral y de poder compartir con ustedes esta lección. Vamos a ver la lección 35, el principio de autoridad. La autoridad significa para unos obediencia y para otros servicio. La autoridad suprema lo ejerce Dios, porque Él es el creador, el conservador, el ordenador y principio y fin. Todo fue creado por Él, todo hecho fue por Él y pues todo se lo debemos a Él. El anuncio del tema: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Aquí vamos a ver un mandato y luego vamos a ver una proposición y luego una promesa. Todos sabemos que hay 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos, del 1 al 3, viene relacionado con Dios. A partir de este mandamiento cuarto, que es honra a tu padre y a tu madre, ya viene con el fin que mira al hombre, o sea, el resto es del hombre. Y aquí nos dice que tenemos que honrar a nuestros progenitores, sea aún como que viven, o sea que ya hayan muerto. En este caso, nuestro padre, nuestra madre. Y aquí el precepto no está condicionado a nada, porque no distingue entre padres buenos o malos, ricos o pobres, ilustres, plebeyos, sabios e ignorantes. Todo por igual han de ser honrados. Todos en un principio estamos llamados a honrar y ser honrados. Cuando sí el comienzo de nuestra existencia debemos cumplir la obligación de honrar a nuestros progenitores. Y en una cita bíblica que dice Proverbios capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice: escuchad, hijos, la instrucción del Padre, estar atentos para aprender inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño, no abandones mi lección. También yo fui hijo para mi padre y tierno, querido a los ojos de mi madre. Y luego viene el otro de Eclesiástico 3, capítulo 3, versículo 10 al 11. Es un honor recíproco honrar a quien honra. No te glories en la deshonra de tu padre, que la deshonra de tu padre no es gloria para ti. La gloria del hombre procede de la honra de su padre, y baldón de los hijos es la madre en deshonra. Una promesa en su contenido no rebasa los límites del temporal y sus beneficios lo material. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Esto viene en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Esa recompensa que nos trasciende, que no trasciende las cosas de este mundo, sirve a la vez para indicarnos la diferencia de honrar debido a Dios, muy superior y trascendente, a fin de evitar la desviación en querer igualarla. El principio de autoridad por naturaleza es fácil entender su autoridad suprema reflejada en la obediencia que le tributa cuanto existe. Ese es el principio de autoridad. Esa autoridad es la fuente de donde emana toda otra autoridad, en particular la de los padres sobre los hijos. San Pablo decía, para significar que la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos no es por derecho propio y mandato de merecimiento humano, es por derecho divino y mandato de Dios delegado. Hijos, obedecer en todo a vuestros padres, porque este es grato a Dios en el Señor. La autoridad en latín es autorica, derivado del autor, que es igual a autor. Es un principio, la capacidad que tiene una persona de hacer bien una cosa al punto de difundir confianza en los demás. La máxima autoridad reside en Dios, porque Él es la perfección infinita y sus criaturas la confianza en el bien por obediencia es el mismo. Aquí Dios es perfecto en los caminos, en las palabras, en todo, porque Dios, como yo le dije al principio, Dios es nuestro creador, tanto de todo, humanos, animales, plantas, todo lo creado fue por Él, porque ningún hombre pueda crear algo si Dios no lo permite. Si Dios no quiere que tengas autoridad en algo, no lo puedes hacer. Y aparte Dios, en muchos aspectos, conocemos que es nuestra roca.
nuestra roca, porque sabemos que en Él estamos bien cimentados, estamos bien salvados. Y aquí dice, ¿quién roca sino la de nuestro Dios? El Dios que me ciñe de fuerza y hace mi camino irreprochable, que hace que mis pies como de sierva y en las alturas me sostiene en pie. Aquí el salmista llama también Dios escudo, porque Él es el que nos protege cuando estamos agarrados de Él, de nuestro Padre Dios. La verdadera autoridad es la autoridad moral, la que inunde raíces en perfección del espíritu. La otra autoridad, la que sustenta en la fuerza y en las armas, no es auténtica autoridad, sino imposición. Cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra. Cuando dominan los males, el pueblo gime, o sufre, o llore. Hay que entender que la correcta relación que guardan entre sí todas las cosas como realización de bien deben resultar que el sumo bien, que es Dios, es a la vez el orden por excelencia. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba bien. La autoridad de los padres sobre los hijos es un tanto que la ha recibido de Dios, de donde se decide que los hijos deben a sus padres honor, sumisión, respeto y obediencia. En cuanto en ello, ha de ver a Dios y su divina autoridad, que no es otra que su ley. Hijo mío, si das acogida a mis palabras, guarda en memoria mis mandatos, presentando tu oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a veces a la prudencia, si buscas como la plata y como un tesoro lo rebuscas, entonces entenderás el temor de Yahvé y la ciencia de Dios encontrarás. Pues aquí tenemos que llegar a cumplir los mandamientos del Señor, y principalmente esto, honrar a tu padre y a tu madre, porque es un precepto que tiene un mandato, una proposición y una recompensa. Y aquí nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre y tendrás días felices sobre la tierra. Entonces, como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, pero también nuestros padres tienen autoridad y también autoridad sobre los hijos, y los hijos, los padres hacia los hijos. Hay que acordar cuál es la situación histórica. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel, en el momento de la promulgación del Decálogo, era un pueblo inmaduro, o sea, un pueblo que no tenía un corazón duro, una cabeza hueca, que por más obras, milagros, prodigios que hacía Dios, como que todavía estaban cerrados, estaban así como que querían más prueba. Y el Señor, cuando hizo ese decálogo, precisamente era para los jóvenes. Ellos tenían que aprender de esa ley. Y esa ley, pues, es la que nosotros conocemos como los mandamientos. Y es una ley que debemos llevar a cabo desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento. Son muchos mandamientos, pero lo dividen en 10 mandamientos, que comúnmente los conocemos. Pero ahorita estamos hablando de la autoridad de Dios y la autoridad que tenemos hacia nuestros padres. Obediencia, apoyo, cuando ya están grandes, estar con ellos en la enfermedad, en la salud y todo, ¿verdad? El precepto de hoy es: correr de los tiempos, la juventud se vuelve más intelectual y con ello adquiere poco a poco hechura de criterio que la hace llegar a nuestros días más enterada y es por esto más independiente. El joven ya tiene más oportunidad de gobernarse él solo, porque los jóvenes de hoy, o sea, lamentablemente, ya no honramos a nuestros padres como antes. Ahora ya, por las nuevas leyes, entonces ahorita como que ya los jóvenes ya no tenemos como que esa capacidad de honrar a nuestros padres y nuestra madre. ¿Por qué? Porque ya, o sea, nosotros ya somos más liberales, ya somos más, pues ya estoy mayor de edad y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero todavía yo, jóvenes o personas adultas que viven con sus papás, y en vez de ayudarlos los perjudican, en vez de honrarlos, pues los deshonran, ¿no? Y eso es como que, yo como les digo, los jóvenes, ¿no? A los jóvenes precisamente, lo que siembras, cosechas. Entonces tú no honras a tus padres, uno, porque no te lo enseñaron, dos, porque no lo quieres hacer, o tres, porque entre comillas no es tu obligación, pero sí es nuestra obligación como
como hijos. Honra extensiva a los mayores. El cuarto mandamiento del Decálogo no contempla tan solo la veneración de los hijos que honran a sus padres, sino que esto se ha de extender a los mayores de edad con respeto a lo que son menores. O sea que a fin de cuentas nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, pero también a nuestros hermanos mayores cuando somos menores. Pero también nos están diciendo que también tenemos que honrar a nuestros mayores. En este caso aquí entran todos, aquí entran los abuelitos, los tíos, los hermanos mayores, padres y madres, sacerdotes, religiosos, religiosas, papas, o sea, todo, porque al final de cuentas es una autoridad. Y yo creo que cuando nosotros los jóvenes tengamos o seamos padres o madres de familia, pues también a nosotros nos gustaría que nos honraran nuestros hijos, que nos obedecieran, que hiciéramos lo que ellos nos dicen y que el día de mañana pues viéramos a nuestros padres, ¿verdad? Pero a veces con el ejemplo es cuando nosotros entendemos estos es la de los mayores. Y aquí Cristo nos dijo, la doctrina de Cristo dijo, Cristo tiene palabras duras para aquellos que quieren y buscan eximirse del cuidado que deben a sus padres. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda, declaro corbán, es decir, ofrenda, que es en arameo, ya no le dejas hacer nada, porque su padre y su madre, alumnando así la palabra de Dios para vuestra tradición que habéis transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. O sea, como que honra a tu padre y a tu madre, pero, o sea, hay veces que por religión o por la religión hacemos otras cosas peores. Jesús era muy fuerte en esto, por eso aquí también dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le cause tristeza aunque haya perdido la cabeza. Sea indulgente, no lo desprecies en la plenitud de su vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido, será para ti restauración en lugar de tus pecados. Como blasfemo es que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre. O sea, todo eso es una ley que tenemos que hacerla, porque aquí, por ejemplo, yo relaciono esto un poquito con la autoridad que tenemos como policías, como ahorita alcaldes, ¿no? Que tenemos autoridad, tenemos obligaciones, tenemos derechos aquí en el mundo, tenemos que pagar interés, tenemos que pagar muchas cosas, ¿no? Porque estamos en el mundo, pero también tenemos que obedecer esa autoridad, así como nos obligan a pagar algo o a hacer algo el gobierno, también Dios tenemos la obligación de hacerlo creer a Él, honrarlo a Él, no nada más aquí. Entonces, esto es lo que yo pienso, eso es lo que yo hago, pero no hay que explicación, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando honra a su padre. También aquí nos dice que la autoridad es una función de servicio. La autoridad debe ser detentada por alguien para servir a los demás miembros de la comunidad, ni ha de ser para amendrar ni para subyugar a los otros. Así lo expresa San Pablo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogio, pues para ti un servidor de Dios es para el bien. O sea que también la autoridad es el bien. Todos tenemos autoridad. Así también dentro de la iglesia tenemos autoridad. Como por ejemplo en cada capilla, en cada rectoría hay una autoridad. Debe estar un sacerdote. La diócesis representa un obispo. En la catedral los cardenales, en cada iglesia, ¿verdad? En cada diócesis hay un cardenal. Por ejemplo, en un país también hay sacerdotes. ¿Quién es la autoridad aquí de la Iglesia Católica? Pues actualmente el Papa Francisco. Entonces, como autoridad tenemos también que hacer ellos el bien y no temer, ¿vale? Y no nada más es de la iglesia, también en nuestros trabajos. También está hablando de los patrones, de las empresas, de los del mundo, para que me entiendan. Pero hay que hacer el bien y no hacer el mal, porque si hacemos el mal, ya saben lo que pasa. Y cuando hacemos bien, cuando hacemos el bien
y a servicio, y tenemos a Dios, ponemos a Dios y nuestros proyectos de vida y hacemos el bien, entonces ahí estamos. Aquí, por ejemplo, el principio de autoridad en el hogar, aquí dice que los padres tienen que ejercer el amor, o sea, la sostención, la base es el amor, porque así los padres dan ese amor y los hijos obedecemos a los padres. Y no necesitan que la policía o a otra, como aquí dice, policía, no porque, o bayoneta, pues para educarnos como hijos, sino simplemente tiene que haber amor para poder ser hijos y obedecer a nuestros padres y saber cuál es nuestra autoridad. Nosotros sabemos como hijos cuál es nuestra autoridad, más bien cuál es nuestra obligación hacia los padres. Si mis padres fueron buenos, si mis padres fueron amorosos, si mis padres fueron lo más bonito que le ha pasado, entonces por el ejemplo también los hijos vamos a actuar así. Por eso dicen, no, los hijos son el reflejo de los padres. Y a veces, pues sí, la que sufre más es la mujer. En este caso la madre, porque no obedecemos, ¿verdad? Y dice que también aquí nos tenemos que llevar el ejemplo de la familia, o sea, de la Sagrada Familia. San José en primer término y María Santísima en segundo término. Y Jesús de Cristo es el Hijo, ¿verdad? Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, o sea, Jesús. O sea, no porque Jesús no necesitara guía y consejero, era que en la Sagrada Familia había una sociedad y por tanto se requería un orden, por lo que ejerciendo José el servicio de autoridad, María estaba sometida y Jesús a ambos. O sea, acuérdense que Jesús es hijo de María y de San José, y pues él estaba bajo autoridad. Él, como siendo hijo de Dios, él vino a obedecer a su padre allá arriba, ¿verdad? A Dios, pero aquí en la tierra tuvo que ejercer eso, ¿verdad? Obedecer a su padre. También aquí habla del orden entre los esposos, y habla así y dice: el ejemplo de José y María nos pone sobre aviso para conservar el orden jerárquico que en el hogar y para evitar las emancipaciones en el mundo pregona. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. O sea, aquí también nos está hablando la autoridad tanto del hombre como la mujer, ¿verdad? Que tenemos que ser buenos padres, buenos esposos y pues no hacernos sufrir. Aquí nos habla de las dos características del matrimonio cristiano. Entre cristianos y de acuerdo con la doctrina de Cristo, todo matrimonio tiene dos características irrecusables: la unidad y la indisolubilidad. La unidad consiste en que dentro del matrimonio cristiano existe la mutua entrega entre un hombre y una mujer, total y exclusiva, al grado que se deban entera fidelidad, de modo que en vida del cónyuge nunca de los dos puede entregarse a otra persona del sexo opuesto ni faltar a la fidelidad matrimonial, tanto de pensamiento, palabra y obra. La indisolubilidad consiste en que el matrimonio perdure sin que ninguna causa pueda disolverlo hasta la muerte de uno de los contrayentes, conforme a lo que el mismo Jesús dejó establecido en el Evangelio. Se le acercaron a Jesús unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Jesús le respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo lo hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino un solo carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora bien, os digno a quien repode a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Entonces aquí ya nos está diciendo cuáles las dos características del matrimonio: la unidad, que debe ser recíproca, tanto el hombre como la mujer, y estar en comunicación, y precisamente el amor, de estar Dios en ese matrimonio, porque cuando no Dios no está en medio de ese matrimonio, pues ya valió queso. Entonces aquí ya dice también que si cometen adulterio por fornicación o por palabra, omisión o pensamiento, también cometen adulterio, y eso vemos que es un pecado grave. Y aquí nos está diciendo Jesús cómo tiene que ser, ¿verdad?
la separación y el divorcio. De acuerdo con otros principios tan precisos, es que cualquiera no puede dejar de existir, es un vínculo matrimonial mientras ambos vivan. Sin embargo, en ocasiones ya es necesario acudir a la separación física. ¿Por qué? Porque ya hay fidelidad. O sea, como que decimos, ahora ya como que no me gusta, ya como que no llevamos bien. Mejor cada quien. Tú con tu mamá, yo con mi mamá, y así están. ¿Eso qué? Por eso los jóvenes de hoy no se casan, porque tienen miedo a la responsabilidad del matrimonio. No nada más es llegar ahí, sí me caso y ya, no. De aquí dice que otro tanto va a decidirse del matrimonio civil cuando no es acompañado del matrimonio religioso. Es un común registro civil de actos de tipo civil que carecen de trascendencia, y en cuanto a los casados les ordeno, como dice Jesús en Corintios, en cuanto a los casados les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, que el marido despida a su mujer. Y también se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y en que se case con una repudiada, comete adulterio. O sea, todos aunque se separan, no tienen que juntarse o casarse con otras personas. Simplemente se quedó. Entonces aquí estamos hablando también que no es, o sea, todos, si uno se separa, pues no se puede casar con otra persona, al menos cuando ya son viudos, ¿no? Cuando de las dos personas, alguna haya muerto, entonces sí, como que tiene derecho a ser feliz, sí, pero mientras no, o sea, al final de cuentas, el matrimonio, cuando se casan, dicen, no, contigo estoy en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la fidelidad, hasta que la muerte nos separa. Pero como yo digo, vuelvo a volver a mencionar, si en el matrimonio no estás medio Dios, no tienes inventada su fe o lo que es la palabra matrimonio o el significado del matrimonio, pues no se dura, o sea, lamentablemente no dura, y estamos en un tiempo que los matrimonios ya no duran. Son muy raros los matrimonios que existen, y si hay matrimonios que se salvan, pues qué bueno, ¿verdad? Pero hay matrimonios que no. Entonces por eso los jóvenes de hoy, pues ahora sí que se portan mal y pues no, o sea, al final de cuentas no se quieren casar. Y sí, probamos, nos volvimos juntos, y si funciona nos casamos, y si no, pues cada quien a su casa. Entonces dices, ¿qué? Porque al final de cuentas el matrimonio, tú no te casas y Dios no pone eso en medio de tu matrimonio, pues no. Entonces aquí también nos está hablando los deberes entre patrones y trabajadores. También aquí dicen el patrón tiene que ser buen persona, buen administrador, buen que no trate mal, que pague bien a lo que es el salario, ¿verdad? Lo que es el trabajo, más que nada. Y pues no abusar de los trabajadores, porque los trabajadores también tienen sus derechos. Y como dicen, el jefe, como lo llaman, da su servicio bien, pues va a tener buenos resultados. Pero si da un servicio malo, pues siempre les van a poner cara, ¿verdad? En los trabajos. Entonces, y aquí está hablando, le digo, que se tienen que pagar lo que es, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta situación, pasamos de esto de la pandemia mucho, pues trabajaron en casa. Entonces, van a sus oficinas o no, y pues tienen que pagar. Y uno, pues, despidieron a varios trabajadores porque no alcanzaba, porque no había, porque están de pagar, porque las cosas no funcionan, o porque no estamos bien, ¿no? En la economía. Y ahorita, pues, ¿qué hacen? O sea, los desempleados, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? O sea, uno dice, bueno, yo tengo un trabajito extra, o trabajo en casa, pero hay gente que no, la gente, ¿qué hacen? Ahorita los robos, los asaltos, ¿por qué? Porque tienen que llevar algo a casa.
Y eso es lo más triste, la realidad que estamos viviendo. Pero cuando todos tenemos una autoridad en un trabajo, tenemos que estar conscientes que yo también vine de abajo y que si estoy arriba y los demás están a mi servicio, tenemos, yo como autoridad, pues encargado, yo tengo que ver por el bien común de mis trabajadores, ¿no? Yo lo veo ahorita, por ejemplo, eh, algún gerente de una tienda. Cuando tú haces un trabajo bueno, lo vuelvo a repetir, vas a tener buenos resultados y tus trabajadores siempre van a hablar bien de ti, te van a aplaudir. Y cuando haces cosas malas o haces tu servicio malo, pues no lo vas a hacer. Es igual en la iglesia. A lo mejor el sacerdote no te va a pagar por el servicio que estás dando, pero allá arriba Dios te va a recompensar o no va a recompensar de algo. Y por eso es importante, ya que no está hablando de autoridad, obedecer a nuestros padres, a nuestra madre, y esto es lo que nos hace ver este tema. En conclusión, precepto de amor entre los hombres. El cuarto mandamiento es el precepto de amor entre los hombres, que son los hijos a sus padres, de los padres hacia los hijos, de los esposos entre sí, de los superiores para los inferiores, y esto hacia aquellos, de los patrones a los trabajadores y de los obreros a los empresarios, donde el mundo en su ideología, intereses mezquinos, predican e inyectan odio, rencor, desquite, explotación y misericordia. Viene Cristo y con su doctrina, su amor, su vida, su muerte y resurrección, predica a la humanidad que lucha contra el pecado y la tentación. Hoy doy un mandamiento nuevo, que os améis a los unos a los otros, que como yo los he amado, así os amo también, vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos míos, si os tendrás amor los unos a los otros. Resumiendo, bueno, para acabar esta lección, les voy a contar algo personal. Este tema me cuesta mucho trabajo hacerlo. Como hija había cosas, más bien veía cosas. Al principio, cuando me pidieron que diera esta lección, no es la primera vez, son varias veces que me ha tocado y siempre me ha tocado esta lección y siempre digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y ese mandamiento, bueno, este tema me costó mucho trabajo, pero ahorita ya no. Ahorita ya como lo veo de diferente forma, ya lo veo con otra dimensión, con otra otra forma de ver, ¿no? Yo vivo con mi mamá y mi hermana. Mi papá no vive con nosotros. Al principio decía, ¿por qué? Porque voy a honrar a ese señor que nunca ha estado conmigo. O sea, me refiero a mi papá. Porque voy a honrar a mi mamá, que siempre me regaña, siempre me critica, siempre me da muchas cosas. Pero digo, con el paso del tiempo te das cuenta, cuando Dios está contigo, hasta el peor enemigo que tú tienes, o las personas que creen que te hacen daño, ya te ríes, ya los perdonan. Y yo a mi papá lo perdoné, y yo le hablo, y, o sea, muy bien, ¿no? Y digo, bueno, tengo que honrar a mi padre y a mi madre, como aquí dicen, sean pobres, sean buenos, sean malos, sean borrachos, mujeriegos, drogadictos, todo eso. Pero tenemos que honrarlo. Que por fuera, así como dicen, tu destino te tocó hacer, tu vida fue hacer, y pues hay que vivirla como Dios manda. Pero espero que me hayan entendido la lección, y si no, pues ahí está su lección, leanla, repásenla, y bueno, espero que les haya gustado mi explicación, me entendieran. Y ahora sí que, como las niñas les digo, colorín colorado, esta lección ha terminado. Muchas gracias, bendiciones,
Que Dios los cuide. Bye.